Ahí sí. Buenas tardes entonces a todos. Espero que estén súper bien. Hoy día vamos a hablar de incontinencia urinaria. Ya algunos le había adelantado un poco el tema. El tema que vamos a revisar es bastante extenso. La idea es que podamos tener nociones de lo que tenemos que hacer y que podamos resolver las dudas y descubrir ahí todos esos mitos que hay sobre la incontinencia urinaria, para que la próxima semana en los talleres podamos hacer ejercicios de incontinencia urinaria ahí en vivo, ¿ya? Obviamente hay mucha gente que lamentablemente no se puede conectar a esta sesión online, entonces la idea es que todos puedan saber un poquito de este tema y que puedan trabajar los ejercicios de incontinencia urinaria, ¿ya? Entonces para esto nosotros le tenemos una presentación. Voy aquí a compartir con ustedes. Perfecto. Ya, chiquillos, ¿ven en la pantalla la presentación? ¿Sí? Perfecto. Ya. Entonces parto con esto. Voy a ver si... Ya, estamos ok. Vamos a partir entonces con la presentación. Recuerden que si tienen alguna duda lo pueden ir anotando porque la vamos a resolver ya al final. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que diferenciar y saber un poquito de qué es la incontinencia urinaria, ¿ya? Porque hay gente que piensa que la incontinencia es cuando ya yo estoy eliminando un chorro de orina muy grande y va más allá de eso. Pueden haber episodios de orina, de menos cantidad de orina, y eso igual se habla de incontinencia urinaria, porque la definición habla de la pérdida involuntaria de orina independiente de la cantidad. Yo puedo botar mucha orina como muy poquito, pero si yo ya me estoy orinando sin mi consentimiento, sin que sea esto voluntario, ya es una incontinencia urinaria, ¿ya? Y por supuesto, esto condiciona lamentablemente un problema social y también higiénico, porque muchas veces cuando las personas empiezan con estos episodios de incontinencia urinaria, empiezan a salir menos para no someterse a esto de que se puedan orinar de repente en la calle. Y a vez también empiezan a usar toallas higiénicas, pañales. Entonces también se transforma en un problema higiénico, que muchas veces esto desencadena, por ejemplo, infecciones urinarias, ¿ya? Entonces hay un tema del fondo mucho más profundo de solo perder orina, sino que esto efectivamente genera un problema también social. Más allá de eso también, por ejemplo, el gasto de las toallas higiénicas o pañales también implican un gasto económico. Entonces, es súper importante que lo podamos conversar, ¿ya? Entonces, hay distintos tipos de incontinencia, y aquí salen como los primeros mitos, pero, y de las que nosotros conocemos también. La primera incontinencia que nosotros más vemos es la de esfuerzo, que como bien dice, cada vez que yo hago un esfuerzo físico un poquito más fuerte, eso desencadena que yo libere un poco de orina, como por ejemplo el toser, el estornudar, el reír, que también es muy típico, el correr, ¿ya? Por ejemplo, no, se me fue la micro, corrí un poquitito, pum, y me oriné, ¿ya? Eso empieza a aparecer. Hay gente que normaliza mucho, que lo ve como normal, que yo, si toso, me orine. Y eso no es normal, porque recuerden que cualquier liberación de orina involuntaria ya es incontinencia, ¿ya? Si es muy así como alejado, onda, un chiste demasiado bueno y que yo me reí, ya eso podría ser un poquito normal. Pero si yo cada vez que me río me orino, ya estamos hablando de una incontinencia por esfuerzo, ¿ya? La otra incontinencia es la de urgencia, que como también dice ahí un poquito la palabra, es que aparece estas ganas de ir al baño como muy rápidas, ¿ya? Como una aparición muy, muy repentina de la ganas de orinar, ¿ya? Y muy intensa. Entonces como que puedo estar súper bien haciendo mis cosas y de repente me dieron ganas de orinar y corro y tengo que correr al baño. Y los problemas ocurren cuando el baño está muy lejos. Entonces, obviamente, súper.
Disculpen, chiquillos, que se me cayó mi credencial. Estos problemas ocurren, como les decía, cuando el baño está muy lejos y me nacen estas ganas intensas de orinar, yo tengo que volver al baño porque si no, aparece esto de que me dan ganas de orinar y puede desencadenar esta incontinencia nuevamente, ¿ya? Ya como seguimos como a un siguiente paso, que es la incontinencia mixta, que están mezcladas las dos, que yo ya me estoy orinando al reír, al toser, al estornudar, y además me están dando estas ganas intensas de orinar en un corto periodo, ¿ya? Es como que lo normal sería que a mí me empiezan a dar ganas de orinar y yo tenga el tiempo suficiente como para poder ir tranquilo al baño o esperar unos minutos, por ejemplo, si estoy comprando pan en llegar a la casa. Eso sería como lo normal. Si estas ganas de orinar y la micción es muy, muy, muy cortito, es porque aparece ya este tema de la incontinencia de urgencia. Deme un segundito que... se quedó pegado. Ahí está. Las otras dos tipos de incontinencia ya son más graves, porque estamos hablando de la incontinencia, por ejemplo, funcional, que es cuando ya hay personas que tienen un deterioro cognitivo tan avanzado que se orinan sin darse cuenta, que generalmente se asocian a patologías neurológicas, ya que es como cuando un paciente tiene por ejemplo, un accidente vascular reciente, o pacientes que tienen parálisis cerebral, por ejemplo, ¿ya? Cuando hay un problema cognitivo de fondo, o cuando hay un daño físico, ¿ya? Por ejemplo, un accidente grave que esté amputado, por ejemplo, o sea, cosas más graves, ¿ya? Y la incontinencia por rebosamiento es solo para, o sea, no solo, pero se ve más en pacientes postrados o pacientes que están en el hospital, ya con manejo hospitalario. Entonces esos casos son como más rebuscados, por así decirlo, o menos frecuentes. Entonces, ¿cuáles son las primeras manifestaciones? Cuando yo me empiezo a dar cuenta que tengo esta incontinencia urinaria, por ejemplo, ¿qué es lo que primero que yo veo y que me empieza a llamar la atención? Que hay, por ejemplo, dolor, hay que ahí descartar que el dolor sea asociado a que tengo una infección urinaria, ¿ya? Incapacidad de orinar también. Cualquier cosa que sea como fuera de lo normal, chiquillo, es necesario una evaluación médica, ¿ya? Tanto la incontinencia como todo lo que es infección urinaria y todo lo que engloba eso, es súper importante tratarlo a tiempo. Entonces, cualquier cosa que salga de la normalidad, les sugiero que siempre vayan para descartar cualquier cosa más importante, sobre todo en los hombres chiquillos, ¿ya? Porque aparecen cosas como, por ejemplo, la debilidad del chorro, es decir, como que orino con menos fuerza, o orino también menos cantidad, ¿ya? Lo otro que aparece también, que empieza a aumentar la frecuencia de orina al orinar, la frecuencia de orina para ir al baño. Es decir, que, por ejemplo, yo normalmente voy 4 o 6 veces al baño y ahora empiezo a ir como 8, 10, 14 veces al baño, es muy frecuente, y esas veces que voy al baño, orino poquito, ¿ya? Y obviamente cuando ya empieza esta necesidad de ir al baño como muy urgente, hay que llamar la atención, ¿ya? Se les tiene que llamar la atención. Entonces, primero yo les quiero hablar un poco del suelo pélvico, que es esta zona que le da sujeción y que cierra aquí la puerta de la orina, por así decirlo, ¿ya? Y después lo vamos a dividir como es la anatomía, como es la parte pélvica del hombre y como es la parte pélvica de las mujeres. Yo le había comentado que este tema de la incontinencia aparece tanto en hombres como en mujeres, pero por orígenes totalmente distintos, ¿ya? En el caso de los hombres, por ejemplo, es muy frecuente los problemas, por ejemplo, de la próstata, y en el caso de las mujeres también se relaciona mucho con el prolapso, con los embarazos múltiples, ¿cierto? Son orígenes totalmente distintos, pero finalmente desencadena como lo mismo, una incontinencia urinaria y un problema aquí, en el suelo pélvico, ¿ya? Entonces,
El suelo pélvico, como bien dice el suelo, es como el piso, es una zona de puro músculo, ¿ya? Que está en la parte de abajo de la pelvis y que da cierre a todos los conductos que nosotros tenemos abajo. Por ejemplo, el de la vejiga, el de la uretra, que diga, y el del ano, principalmente, ¿ya? Entonces, este músculo da sujeción a todos los órganos que tenemos ahí, como la vejiga, ya el recto completo, la parte final del intestino, toda esa zona le da soporte, como que sustenta esto. Está como así como una pequeña hamaca, como una vaina que ahí sujeta todos estos órganos que están abajito, ¿ya? Entonces, como es un músculo, se puede ejercitar, ¿ya? Y aquí donde quiero que vean y que tomen atención en esta siguiente imagen para que entiendan de dónde viene el problema. No quiere pasar la diapositiva, espérense, chiquillo. Ahí sí. Primero vamos a mostrar el piso pélvico femenino y después voy a mostrarle el piso pélvico masculino. Entonces, ahí. Yo les marqué en negro recién una línea. No sé si la alcanzan a ver, esa línea negra que se ve abajito. Esa línea negra, ¿sí? Es el piso pélvico. Este conjunto de músculos que les digo que cierra y le da también sustento a los órganos que alcanzamos a ver ahí. Entonces, en esta imagen que ustedes ven una mujer como partida por la mitad, por así decirlo, de ladito. Y está mirando hacia allá. Entonces, el primer órgano que nosotros podemos ver acá, que tiene como un triangulito en la vejiga, la que contiene la orina, y el conducto hacia abajo es la uretra. Atrás de eso tenemos la vagina, ¿ya? Ahí es súper importante comentarles, chiquillos, que muchos piensan que la vagina, eso es la parte de la vulva de la mujer, y no. La vagina es el conducto donde sale el feto, donde sale el niño, ¿ya? Donde salen los bebés. Eso es lo que se llama vagina, ¿ya? Y por detrás tenemos el ano. Por ende, todo este grupo de músculos lo que hace es cerrar estas puertas, estos conductos, por así decirlo. El de la orina, más atrásito el de la vagina, y más atrás el del ano. Si este músculo se debilita, lo primero que aparece es que se abre la puerta del camino de la orina, de la uretra. Por ende empiezan a aparecer estos episodios de incontinencia urinaria, ¿ya? Si continúa esto, también puede empezar a aparecer el tema del prolapso, porque el útero baja y se abre el conducto de la vagina. Y en etapas muy, muy avanzadas, se abre la última puerta, que sería el ano. Por ende, también empezaría a aparecer incontinencia fecal, ¿ya? Por eso que es importante, cuando yo empiezo a ver esta debilidad muscular, yo empezar a trabajarlo, porque obviamente puede seguir avanzando en el tiempo, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. Yo me imagino que tienen un millón de dudas, después vamos a ir resolviendo, y recuerden que en el taller de la próxima semana vamos a volver a hablar del tema para que podamos solucionar esto, ¿ya? Entonces, en esta imagen sale en el lado izquierdo un piso pélvico, un suelo pélvico firme, que tiene ahí todos los caminos cerraditos, sale la vejiga, después sale el útero, por último el recto. Y en la imagen del lado derecho, fíjense que el piso pélvico está débil, por ende, esta hamaca baja, se debilita, se pone muy débil, por ende los conductos se empiezan a abrir, ¿ya? Y empieza a aparecer este tema de la incontinencia urinaria. Si esto que cae, yo lo trabajo y lo fortalezco, lo vuelvo a levantar y vuelve a tener esta capacidad de cerrar, que sea contráctil y bien cerrado, ¿ya? Veamos un poquito el suelo pélvico de los hombres, ¿ya? También tiene este músculo, yo ahí lo rayé en negrito, nuevamente el suelo pélvico, ellos también tienen este suelo pélvico, este músculo que tenemos acá abajo, ¿cierto? Pero acá no tenemos obviamente ni vagina ni útero, pero sí aparece otro personaje que sería la próstata, que está ahí en color amarillo, ¿ya? Entonces, lamentablemente una de las patologías más frecuentes, y sobre todo en hombres chilenos, es las patologías de próstata. Generalmente aparece
la inflamación de la próstata, como que crece la próstata, ¿ya? Si crece la próstata, empieza a presionar el piso pélvico, como que lo tira para abajo, para abajo, para abajo, y se empieza a debilitar, y nuevamente como que se abre la puerta. Por ende, dentro de lo primero que yo alcanzo a ver en una persona que tiene este aumento del tamaño de la próstata, que se llama hiperplasia prostática, es que empieza con incontinencia urinaria. Pero ¿cómo aparece esta incontinencia? Que yo voy al baño, los chiquillos van al baño, orinan, y como que no queda cerrada la llave, y gotean un poquito después al final, siguen goteando, ¿ya? Y lo otro, como está débil, también aparece que aumenta la frecuencia. Yo antes iba 8 veces al baño, ahora estoy yendo como 12 veces al baño, ¿ya? Entonces empieza a aparecer esto. Lamentablemente, sobre todo acá en Chile, los hombres no tienen la frecuencia o la costumbre, por así decirlo, de ir al médico frente a estos casos. No es como la mujer, que la mujer igual va al ginecólogo frecuentemente, o por lo menos sabe que si tiene alguna duda de esto, va a preguntar y va a consultar. En el caso del hombre no es muy frecuente, ¿ya? Entonces, esta próstata crece, 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 y muchas veces pasa a un cáncer de próstata, ¿ya? Y eso generalmente es como ya muy tarde, ya ha pasado mucho tiempo. Esta persona lleva años con que no cierra la llave, sigue goteando, ¿cierto? Que empieza a ir más veces al baño, que queda como, por ejemplo, con la ropa interior mojada, pasan año, año, año. Y el tema que es, cuando lo descubrimos igual a tiempo y logran extirpar esta próstata, sacarla en la operación del cáncer, el músculo del piso pélvico igual queda débil. Aunque yo saque la próstata y saque como el origen del problema ahí, ese músculo quedó débil. Entonces, muchos pacientes que a pesar de que fueron operados, siguen con incontinencia. ¿Por qué? Porque este músculo está débil y tenemos que trabajarlo y fortalecerlo para que vuelva a cerrar la puerta. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chiquillos? ¿Me hacen un gesto? Bien, ahí, súper. Bacán. Entonces, hay varias cosas que nos van a ayudar a tratar la incontinencia urinaria, no solamente trabajar este músculo, ¿ya? Porque a pesar de que suena tan maravilloso, hay muchísimas cosas que ayudan y con eso ya uno soluciona bastante el problema, ¿ya? Primero es que nosotros tenemos que establecer horarios regulares para ir al baño, ¿ya? La idea es como que nosotros estuviéramos entrenando el músculo, entrenar a nuestra vejiga. Entonces, la idea es que nosotros vayamos al baño cada 3, 4 horas. De a poquito uno hacerse consciente cuánto tiempo pasa entre una orina y la otra, y si ha pasado mucho rato, ir a orinar. Entonces yo ahí voy entrenando el músculo. Porque uno de los errores más frecuentes que, lamentablemente, sobre todo en las mujeres, es que pasan, no sé, 6 horas de repente aguantándose y después van al baño. Y lo normal es que nosotros vayamos más o menos cada 3, 4 horas al baño, cuando queremos volver a entrenar, ¿ya? Lo otro también muy importante, facilitar el acceso al baño, ¿ya? Porque pasa mucho que ponen obstáculos, ponen cosas entre medio, cuesta mucho llegar al baño, hay que levantar la tapa, hay que levantar un millón de cosas, y también el tema de la ropa. En invierno se hace un poco más difícil porque tenemos la panty, el pantalón, el buzo, el polerón de polar, todo encima. Entonces, obviamente nos hace un poco más difícil, ¿ya? Entonces, si yo estoy presentando incontinencia urinaria, tratemos de como facilitar un poco las cosas para empezar a entrenar esto, ¿ya? Por lo mismo, vestir un poco de ropa más cómoda y fácil de quitar en caso de tener que ir al baño. Por otro lado, es importante siempre, y a cualquier edad, chiquillos, yo se los recomiendo, y creo que lo hemos hablado, el tema de poder tener elementos de seguridad en el baño, ¿ya? De yo poder sujetarme. Lamentablemente el baño es un lugar que siempre está húmedo, siempre está expuesto hasta que esté resbaladizo, y cualquier persona se puede caer, desde 5 años, 3 años, hasta los 80 años, todos nos podemos caer, ¿ya? Obviamente en un mayor de 65 las consecuencias pueden ser un poco más graves, pero todos nos podemos caer finalmente. Lo ideal es tener barras de seguridad para yo poder afirmarme
frente a alguna caída, ¿ya? Por otro lado, si estoy teniendo incontinencia urinaria, la idea es tratar de frenar el consumo de diuréticos, ¿ya? Como por ejemplo el alcohol, el café, las comidas picantes, también las comidas ácidas, porque todo eso puede irritar la vejiga. Incluso en algunas personas sugieren el consumo, aumentar un poco el consumo de leche, ¿ya? Porque eso va a quitar la irritabilidad de la vejiga y por ende uno disminuye la cantidad de veces que va al baño, ¿ya? Hay otro que no lo anoté, pero se los voy a decir, ¿cierto? Lo otro, y que es muy importante, les digo porque a mí también me pasa, que yo soy joven. Cuando vamos al baño, chiquillos, la idea es que ustedes, en el caso de las mujeres, se sienten en el baño, orinen tranquilas, no apuradas, ni tampoco cuando de repente, por ejemplo, van a un baño desconocido, tratan de no sentarse en el WC, pero eso hace que yo no pueda liberar completamente la cantidad de orina que tiene mi vejiga. Por ende, al ratito tengo que ir al baño de nuevo. O sea, la idea es sentarse en el WC y poder orinar tranquilo. En el caso de los hombres también, estar tranquilo, cómodo en el lugar que orinan, ¿ya? Hay hombres que lamentablemente como orinan en ese urinario, les da vergüenza orinar ahí, se lo hacen como rapidito y se van. No, si les da vergüenza, entonces entren a un cubículo, por ejemplo, pero la idea es que orinen tranquilos, sin apuro ni presiones, ¿ya? Lo otro, en el caso de las mujeres, también les sugiero, chiquillas, que después de que terminen de orinar, podamos como balancearnos un poquito, se pueden ir hacia adelante y hacia atrás un poco, y así se termina de salir todo el poquito de orina que queda en nuestra vejiga, ¿ya? Eso. En casos más avanzados, chiquillos, que haya más problema de incontinencia, hay otras cositas que se pueden sugerir y pueden recomendar para empezar a tratarlo. Entonces, les voy a enseñar un poco de los ejercicios ahora, pero los vamos a trabajar en el taller, ya para que más o menos sepan cómo se hacen, como la opción básica. Antes de explicarles en realidad los ejercicios, quiero comentarles que yo este taller de incontinencia lo hago hace mucho tiempo, acá en el CEFAM, y también lo hemos hecho en otras partes, en los talleres del programa Más, y la verdad es que hemos tenido resultados muy bonitos, ¿ya? Este tema es bastante tabú, hay muchas personas que están con incontinencia urinaria y no suelen decirlo, y después de que empiezan a trabajar esto y que pueden resolver las dudas conmigo, después me dicen, oiga, ¿sabe qué me ha resultado? ¿Sabe qué me he dado cuenta que hay un cambio? O me he hecho consciente que de verdad, ¿sabe que yo siempre he tenido incontinencia urinaria, pero pensé que era normal? ¿Ya? Porque suele pasar de que piensan que la incontinencia urinaria es normal en las personas mayores de 65. Y esto no es normal en ninguna edad. ¿Ya? Así que por eso que hay que tomar atención. Siempre piensan de que si empezamos con incontinencia urinaria, eso va a seguir aumentando con el paso del tiempo. Entonces tenemos que darle un corte, tenemos que frenar esto, ¿ya? Entonces, partimos con los ejercicios, chiquillas y chiquillos. Estos ejercicios generalmente se llaman ejercicios de Kegel, porque este joven, el Kegel, apellido Kegel, fue el que descubrió la efectividad de activar estos músculos y que resultaban buenos para el trabajo de la incontinencia urinaria. Entonces, primero hay que identificar este músculo que queremos trabajar. ¿Y cómo lo identificamos? Es el mismo efecto cuando yo hago, que hago cuando yo corto la orina. ¿Ya? Cuando yo trato de cortar así el pipí, ¡pum! Ese músculo es el que quiero contraer. ¿Ya? Le aprovecho de decir que lo bueno de este ejercicio es que yo puedo hacerlo y nadie se da cuenta que lo estoy trabajando, porque puede estar en silencio, chiquillos, así que pueden ir reconociendo eso. No les sugiero que hagan este ejercicio en el baño, nunca, 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 cuando están haciendo pipí, porque uno pareciera cuando corto la orina, voy a estar jugando con la orina y puedo producir una incontinencia urinaria. Por eso que tiene que ser, primero,
con la vejiga vacía. Yo primero voy al baño, hago pipí y después me pongo a jugar con este músculo, ¿ya? A trabajar con este músculo. ¿Ya? Entonces, como les decía, el ejercicio es como cuando yo corto la orina, contraigo, pero contraigo con la máxima fuerza posible, ¿ya? Hay gente que le cuesta mucho identificar el músculo porque ya no contrae. Eso en etapa más avanzada, chiquillo, ocurre un montón. Ustedes ni se imaginan cuánto ocurre y cuántas veces me han dicho, sabe que yo no siento esa sensación cuando yo corto la orina. No puedo identificar qué es lo que yo que tengo que apretar, por así decirlo, ¿ya? Por eso que es importante primero identificar eso, qué es lo que yo estoy apretando, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer entonces es esa sensación de que yo corto la orina y suelto. Corto y suelto, suavemente. Corto y suelto, la idea es hacerlo como 10 veces, uno identificar como que contrae este suelo pélvico y después lo logro relajar. Lo contraigo y lo voy soltando. Tiene que ser suavemente porque yo normalmente este ejercicio no lo hago, es un músculo que hay que despertar, por ende cuesta un poco como que se contraiga con normalidad, ¿ya? Entonces, les dejo de tarea para que trabajemos en los próximos talleres de la próxima semana, que logren identificar este músculo, que lo contraigan y lo suelten, contraigan y suelten, y que vayan jugando con él, ¿ya? Ojo, recuerden que no en el baño, ¿sí? Y el otro ejercicio, vamos a dejarlo de tarea, para, no, vamos a trabajar en el taller, ¿ya? Pero primero les dejo la tarea anterior, eso de contraer y soltar, ¿ya? Lo otro lo vamos a seguir trabajando en los talleres, chiquillos. Entonces, como les decía, ¿qué cosas son importantes? Nunca hacerlos mientras estamos orinando. Otra cosa muy importante que ustedes tienen que identificar es que si yo trabajo estos ejercicios periódicamente, yo voy a tener resultados en mi incontinencia al mes y medio. O sea, primero, no puedo esperar tener resultados como al otro día, imposible, ¿cierto? Pero tampoco hay que tener una espera tan larga, no es como que yo tenga que ver resultados al año, no. Uno puede ver resultados más o menos entre las 4 y las 6, en la sexta semana, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante? Cuando yo contraigo este músculo, la idea es no dejar de respirar, así que no se ahoguen, ¿ya? Primero, porque suele pasar también. Y lo otro es que también suelen apretar los glúteos. Y esto no son los glúteos, es más hacia adelante. De hecho, en los que deseen y gusten, se lavan las manitos, se pueden palpar esa zona y cuando yo contraigo este músculo, eso se va como hacia adentro, se mueve. Entonces ustedes van a ver que se mueve justo abajo, ¿ya? Abajito ahí en la parte de los genitales. ¿Ya? Y obviamente, como les decía, la ideal es hacerlo los ejercicios diariamente, ¿ya? Pero recuerden que en el taller los vamos a revisar y los vamos a hacer. Chiquillos, ahí les muestro una vejiga feliz en la imagen, que es lo que queremos, vejigas felices. Entonces voy a abrir los micrófonos para que puedan resolver sus dudas. Entonces, primero, ¿entendieron, chiquillos? ¿Qué les parece la información? ¿Lo sabían? ¿Habían cosas que no manejaban? Cuéntenme un poquito de eso. A ver, don Juvenal, le veo levantar la mano. ¿Puede habilitar el micrófono, don Juvenal? Déjeme buscarlo. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí lo escucho. Me llamó la atención el hecho de no practicar el ejercicio cuando se está orinando. A mí me operaron de cáncer a la próstata hace alrededor de 20 años y el ejercicio que me dio el médico fue, al estar orinando, cortar la orina en forma repetida. ¿Ah? Entonces eso parece que es historia antigua ya.
Sí, de hecho antes hacía así don Juvenal. Antes se entrenaba las primeras veces que, imagínense, ha pasado harto tiempo, pero los primeros como reconocimientos de que este músculo daba resultados si yo lo trabajaba, era yendo al baño, porque yo era la única forma, según los médicos, de poder identificar qué es lo que yo tengo que contraer. Después se dieron cuenta que había tanta gente que empezó a hacer esto mientras orinaba en el baño, que empezaron a aumentar las infecciones urinarias. ¿Ya? En los hombres es más difícil producir una infección urinaria, pero no es imposible. ¿Ya? Es menos frecuente porque el conducto es más largo en el caso del hombre, la mujer es muy cortito. Entonces, por eso que es tan frecuente en el caso de las mujeres. Pero si jugamos con la orina, estamos llevando la orina nuevamente hacia arriba y eso puede producir una infección urinaria. Por eso que hoy día está obsoleto, ya no se utiliza ese juego. Me queda claro. Muchas gracias. Señora Elba, ¿me iba a preguntar algo? No, que yo ya sabía, ¿no? Y yo me llamo Elba también. No sé quién, yo soy, ¿sí? Sí, No, pues. es que yo ya sabía de estas cosas porque una vez me enseñaron a hacer eso. Hay mucha Así gente que, que le han enseñado a hacer los ejercicios. sí. Ya hoy día no es tan desconocido. Uno puede ir escalando estos ejercicios, lo vamos a ver en el taller, que podemos hacerlos con las pelotas, con las bandas elásticas, que es lo que queremos hacer en los talleres. Pero otra cosa que es importante, que para mí era muy importante que ustedes supieran un poco el origen de esto y conocer dónde estaba este famoso piso pélvico, cuál es el músculo que estoy trabajando y que esto puede seguir escalando, llegar incluso a una incontinencia fecal. Ya. Aquí ella, a Nancy. A Nancy. No la veo. ¿Señora Nancy? Aquí. Estoy con Adrián. Está con la amigo, con la Elba. Elba. Ah, ya. Le puedo hacer una consulta. Dígame. Ya, es la siguiente. Si una persona está operada de una histerectomía total y a la vez de prolapso, ¿puede volver a tener un prolapso? ¿Puede tener nuevamente una incontinencia? Es que son cosas distintas. Prolapso no va a tener nuevamente porque se retiró el útero completo. ¿Ya? Esa cosa importante, bueno, normalmente eso lo explico un poco en los talleres porque es difícil como explicarlo acá de forma online, pero el prolapso se habla cuando es tanto la dilatación de la vagina y el conducto que el útero cae y sale hacia afuera, protuye, ¿ya? Eso genera también molestia, dolor y todo eso. Entonces, como baja, el piso pélvico se debilita aún más porque genera dolor. Entonces, el piso pélvico no quiere contraerse porque duele más o molesta más. Entonces, ese piso pélvico es el que está más débil de todos los ejemplos. Entonces, se opera este prolapso, se opera, se saca el útero, por ejemplo, no vuelve a haber prolapso, pero ese músculo queda débil. Si no se hace ejercicios, por ejemplo, puede volver a ocurrir la incontinencia o puede que nunca deje de tener incontinencia. Entonces, independiente que yo tenga o no tenga este prolapso, yo igual puedo, si no me relajo, por ejemplo, y no trabajo más este músculo, puede que baje nuevamente y puede aparecer nuevamente la incontinencia. Es por eso que les explico, chiquillos, que son cosas distintas. Hay muchos que me dicen, no, a mí me operaron de incontinencia urinaria. Y es como, ¿cómo le operaron de incontinencia? Sí, es que me operaron de prolapso. Son cosas distintas, ¿ya? Entonces, igual puede pasar porque recuerden que tanto el útero como la vagina es como otro camino, es como un conducto aparte a que el conducto de la orina. Entonces, independiente que yo opere esto igual puede tener incontinencia urinaria. Okay. Gracias. ¿Entiende? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Es una pregunta súper frecuente, súper frecuente. Y el tema también de la próstata. Muchos dicen, no, me sacaron la próstata y ya estoy bien, ya se solucionó el problema. Y no, igual pueden continuar con la incontinencia urinaria, igual puede pasar más adelante la incontinencia.
sobre todo en adultos mayores muy mayores, también en caso de hombres muy mayores, ocurre, tengan o no tengan próstata, porque recuerden que esto va como ligado a la debilidad de la musculatura que tengo abajo en mi pelvis. ¿Alguna otra duda, chiquillos? De la señora Cecilia, señora Gladys, don Raúl, la señora Ángela, don Ayrton, que le veo las caritas, la señora Liana Ahumada. Raúl, por aquí. Don Raúl, dígame. El caso mío es súper interesante. Bueno, hay un señor más, pero a ver. Primero tuve una hiperplasia y me operaron de hiperplasia. Ya. No se lo recomiendo a nadie porque es más o menos terrible. Terrible. No, claro. Y hay una incontinencia a tal punto después en que te hacen usar un líquido color naranja que de repente quedan los pantalones, terrible. Bueno, al margen de eso, después se escucha Sí. es que ahí la veo. Después de eso se me produjo cáncer igual a la próstata y con un grado bastante elevado y en manos de buenos médicos. Ya, salí de esa. Ahora como que me dieron de alta porque voy casi en 12 años y es el tiempo en que ya hay con un control una vez al año. Pero ¿dónde está el enredo? Que la hiperplasia se me manifestó otra vez. Y el doctor dice, pero ¿cómo te voy a operar de nuevo de esta payasada? Aquí, allá, y va a ser a repetición. Entonces me dio Gotelli, que es un remedio bien medicamento bueno. Típico para el tratamiento de la hiperplasia. Claro, pero ya el Gotelli no sirve. Y está haciendo un estudio para un super remedio, pero el super remedio hace mal para 10 cosas más. No es cuestión de tirarse una cosa tan violenta, una pastillita. ¿Y qué pasa? Yo tengo una vejiga nervada, así como si uno cruza los dedos, terriblemente dura, poco elástica. Yeah. Entonces, hay un examen que se hace y yo tengo una vaciadura 1 que mantiene 1/4 de la capacidad de la vejiga. Esos casos son más corrientes de lo que uno piensa, según el médico. O sea, no tanto como llegar a 1/4, pero sí, ocurre. 1/4 tengo siempre. Antes tenía 1/3. Y con los ejercicios que usted indica y todo eso, ya bajé a 1/4. Pero ese cuarto, si no voy al baño 1 hora después, incontinencia segura. Porque la vejiga en sí no es elástica. Entonces es una cuestión dura que no contiene el líquido en realidad. Y por otro lado, la próstata que digamos, aprieta la uretra, ahora, no sé cómo, no he tenido infecciones urinarias con todo este esquema. Entonces, resultado. Ha habido una curva violenta de la incontinencia real, digamos, a pesar de estar pendiente de ir al baño y qué sé yo. Ocurre, a ver, hará un año ya, un año en que tenía que partir para el baño, pero bajado. De urgencia. De urgencia, y me empezaba a hacer un poco. Y tenía que aguantarme nomás en la parte húmeda, en el calzoncillo, en fin.
hasta que mi señora sabiamente me dijo, pañales. Para eso están los pañales. Y desde más o menos, ahora unos 6 meses atrás, estoy usando pañales. En este momento tengo un pañal puesto, porque tan violentamente está el asunto que yo estoy sentado en este momento. Si me pongo de pie, tiende a haber incontinencia mayor, digamos, por el peso, claro, por gravedad. de posición. Claro, entonces tengo el baño cerquita. Entonces, si noto un síntoma y no me levanto y llego al baño al tiro, sonó el pañal. Y son recaros, donde, Sí. lo que decía usted. Sí. Y son chicos, yo soy grandote. Entonces, me quedan estrechos. Entonces, con no mucho líquido, queda la crema con el pantalón y todo lo demás. Entonces, yo creo que es un caso límite, o sea, no es muy frecuente, pero es interesante porque ocurre. Don Raúl, Y, primero agradezco un montón su testimonio porque en realidad ocurre un montón y lamentablemente la mayoría de la gente no lo comenta ni lo avisa. Su historia, claro, son casos que son mucho más, es como, que ha sido como una historia larga del tema de la incontinencia, desde el tema de la hiperplasia, después del cáncer de próstata. No se le debería, a ver, a lo mejor no le extirpar por completo la próstata, sino que solo una porción, que también ocurre. Entonces eso puede hacer que nuevamente se vaya a inflamar, y si se inflama, puede aparecer hiperplasia nuevamente. está Obviamente, inflamado. ¿ves? Entonces hay una Pero historia ahí de fondo suyo, más encima el tema de la vejiga, no es tan poco frecuente como uno piensa, pero o sea, es frecuente según el médico. igual no es como que le pase a todos tampoco, ¿ya? Y sobre todo que tengan conocimiento de que en realidad eso es lo que ocurre. Por otro lado, las personas que tienen, por ejemplo, las embarazadas, ¿cierto? Que tienen un tremendo peso en el abdomen, eso presiona más el piso pélvico, hace que más esté como distendido y débil. Por eso es que las mujeres embarazadas también se andan orinando a cada rato, un tema hormonal y porque el piso pélvico está más suelto. Por ende, todas las personas, ya sea hombres o mujeres, que tengan, por ejemplo, que sean muy altas, que sean muy grandes, por ejemplo, o que tengan mucho peso o un abdomen muy grande, eso presiona finalmente el piso pélvico y resulta mucho más difícil poder trabajar esta musculatura, mucho más difícil. ¿Ya? Porque hay algo que está presionándolos constantemente, entonces, independiente que yo lo esté trabajando todo el rato, todo el día, por ejemplo, igual hay algo que es como que lo estuviera tirando para abajo todo el rato. ¿Ya? Entonces, ahora, hay gente, me imagino yo, que aquí, o que nos va a tocar en los talleres, que ya está usando pañales, y que está usando mucho más tiempo que, por ejemplo, don Raúl, y qué es lo que yo quiero que también aprendamos con esto, que ocurre mucho, chiquillos. Yo empiezo a usar pañales o una toallita higiénica, una toallita diaria, y esto empieza a crecer rápidamente porque se relajan, chiquillos. La mayoría se relaja y no vuelve a trabajar el músculo. Al contrario, si yo tengo esto, es donde más tengo que darle prioridad a esta cosa, a este trabajo de esta musculatura. Porque después, como me relajo por completo, ya me empiezo a orinar en el pañal muchas veces, ya como que ni ahí, y después esto empieza a aumentar y aparece, como les decía, incontinencia fecal. Y eso va a hacer que completamente se queden encerrados en sus casas. La mayoría no sale. Las personas que tienen este tipo de cosas no salen a la casa porque obviamente no quieren tener vergüenza, ni que sientan malos olores, por ejemplo. Es una realidad, ocurre. Sí, y ocurre un montón. no, ese no es mi problema. Yo soy patudo nomás, que el olor ni se me había ocurrido. No, pero hay gente que sí. No, yo sé que usted no, porque igual va con nosotros. pero ocurre un montón. Así que la idea... Cuando vengo llegando a la casa en auto,
Llegué, abro el portón, llegué, ¡buah! Me hago pichí. Cuando podría haber aguantado 10 minutos más manejando tranquilamente, o un cuarto de hora. Pero Claro. basta que llegué, ¡pum! Entonces es un conjunto. Ahora, ¿por qué no me saqué la próstata entera? Porque estaba con un trabajo enorme y yo llegué, ¿cuál es el procedimiento más corto? La braquiterapia, en que no se saca la próstata, fui con 4 pencazos de radiación, etcétera. Pero lo que hay que hacer ahí es sacar la próstata de un guascazo, sobre todo si hay cáncer. Sí. Pero son 40 días con 40 noches. Sí, pero eso aliviana 1.000.000 de problemas que vienen después. De hecho, lo que hoy día se hace, hoy día estoy hablando hace relativamente poco tiempo, es se estirpa por completo. Se estirpa, Claro. definitivamente. Porque incluso en algunos casos se ha visto que vuelve a aparecer el cáncer. Y entonces, finalmente hoy día lo que querían era como conservar una porción, dejarlo ahí, tratar de tratarlo. Hoy día la sacan porque así yo freno de que vuelvan a aparecer esta hiperplasia o que vuelva a aparecer el cáncer finalmente. Es tan demoroso. Y Cuando doloroso. Después de la no, operación. demoroso, son como 30 y tantos días. Igual que las señoras que son muy valientes, que las operan de cualquier cosa, a los 4 días están andando, pues les sacan los ovarios, y es un mes o más. Parece que esas partes son muy complicadas. Sí, son complicadas porque son partes clave de nuestro cuerpo y que tienen llega mucho nervio ahí, llega mucha sangre ahí, está muy vascularizado, está muy inervado, por ende genera mucho más dolor que otras zonas. Y también el volver como a la normalidad también implica todo un trabajo de rehabilitación, de recuperación, ¿ya? Entonces son obviamente partes súper delicadas. Entonces, como le digo, un tema súper importante que tenemos que prevenir, trabajar y conocer un poquito más del tema, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? Porque ya estamos en el tiempo, hemos estado ya hace casi una hora. Casi una hora. Interesante el tema. No, una Sí, podemos excelente conversar, exposición. es súper interesante el tema. A mí me gustaría mucho que pudieran comentarnos por lo menos en los talleres algunas experiencias de ustedes, porque es enriquecedora para todos, ¿ya? Esto le puede ocurrir al de al lado y puede que esté muy callado, o le puede estar ocurriendo al esposo, al hijo, a la hija. Entonces es un tema que hay que verlo, antes era súper tabú, y de verdad que podemos generar cambios, conociendo un poquito más y saliendo como de la duda, de la vergüenza. ¿Ya? Sí. Ya, chiquillos, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un poquito más hoy día. Recuerden que cualquier cosa que tengan, igual, si les da vergüenza o quieren hablarlo más íntimamente conmigo, no hay ningún problema. Recuerden que nos vemos en los talleres, así que ahí cualquier cosita cuando terminemos podemos conversarlo. Ustedes saben que estamos abiertos a eso siempre. Vamos a ser lo más discretos posible. Y obviamente vamos a conversar un poquito más los días de los talleres, dependiendo de en qué lugar esté cada uno y qué día esté cada taller. ¿Ya, chiquillos? Así que, a ver, no veo ninguna cámara prendida, o estoy yo. Ahí veo algunas caritas, la señora Cecilia, Llévenes, la Margarita. Ya, así que nos vemos, chiquillos. Les mando un abracito. Muchos saludos, besitos a todos. Gracias. Espero que haya quedado todo súper clarito. Que estén súper bien. Muy claro. Chao, chao. Chao. Aún.